Es un placer comenzar esta actividad, puntos de vista sobre psicoanálisis y pandemia, en la que cada expositor va a tomar un aspecto de este título y desarrollarlo. En primer lugar, quería en nombre de SAP darle la bienvenida a la doctora Martina Burdet, que el año pasado la esperábamos con ansias, con el programa de CAPSA ya listo y iba a estar entre nosotros, y 10 días antes todo se paró. Pero bueno, sabiendo esperar, hoy tenemos la suerte de que esté acá. Así que la doctora Martina Burdet es miembro titular con función didáctica de la APM, es miembro de la Sociedad Psicoanalítica de París, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación Europea, es actualmente miembro de la Task Force de la IPA sobre el análisis a distancia, primera y única revista online de la IPA junto con las regiones, forma parte del proyecto Sino-Europeo de Psicoanálisis entre la Federación Europea y el Hospital de Salud Mental de Pekín, es asimismo chair, directora del grupo creado en la Federación Europea sobre el análisis online, es autora de numerosos artículos publicados en diferentes revistas, como la Mexicana de Psicoanálisis, Mexicana de Derecho, belga-francesa de Psicoanálisis y la revista de la APM. Es coautora de numerosos libros y autora del libro Amar en tiempos de Internet, cuya versión inglesa acaba de salir. Bueno, bienvenida Martina, por fin está acá, así que la escuchamos. Bueno, esto de que estoy acá, estoy Para casi nosotros. acá. Con un poquito más de paciencia terminaré estando acá. Pero muchísimas gracias, gracias por la invitación, es un placer participar, gracias por veros a todos, es un placer y dado que no podemos todavía reunirnos muchos en un mismo espacio. Tengo 20 minutos, ¿verdad? Sí, 20 minutos. Vale, Gracias. entonces, hablando en torno al COVID, que es lo que de momento es nuestra actualidad, he pensado titular esta exposición El diván vacío, teletrabajando psicoanalíticamente o esbozo de una articulación teórico-clínica, desafíos, ventajas, inconvenientes, una necesaria reflexión pensando presente y futuro, pérdidas e innovaciones, pero bueno, digamos que como el tema es muy amplio, me centraré sobre la ruptura del encuadre y la función del cuerpo, porque me tengo que limitar. Entonces, bueno, psicoanálisis online a distancia, teletrabajo, ciberanálisis, tantos términos tenemos para definir la situación actual en la cual analista y paciente están trabajando, compartiendo un espacio que ya no es el mismo, cuando hasta ahora el único análisis posible no se podía concebir fuera de un mismo espacio compartido. La irrupción del COVID-19 produjo un claro enloquecimiento, diría yo, una pérdida de rumbo en la práctica basada sobre un encuadre bastante claro que de repente se convirtió en encuadres tambaleantes y múltiples o en metaencuadres. El desafío es nuevo, dado la magnitud, pero no lo es, dado que ya había otros autores que hace tiempo, por ejemplo, Han Lee en Chicago en 2009 o Lemma en Boston, ya habían cuestionado el tema. La cuestión hoy, digamos, se ha complejizado y nos ha invitado a todos a reflexionar. Puesto que igual podríamos pensar, aunque en mi sociedad, por ejemplo, y en esta parte del mundo, añoran el volver a la situación de antes, cuando a lo mejor, y me equivoco, el volver a la situación anterior al COVID tal y como estaba, difícilmente va a poder ser. De hecho, tengo algo que habla aquí. Hola, buenos días a todos. Soy la doctora Mirta Remicoer.
Vale, ya. Perdón que era el teléfono a la vez, que retransmitía la misma, la misma reunión. Entonces, evidentemente, que el hecho de pasar pues, por esta experiencia que nos ha marcado desde marzo de 2020 y nos ha obligado a muchos de nosotros, sin desearlo y a menudo sin tener ni idea, a pasar a trabajar online, no va a marcar un antes y un después. Yo recuerdo el desprecio, porque llevo ya unos 10, 12 años trabajando online. em, Recuerdo el desprecio de mis colegas frente al trabajo diciendo online, no me gusta, no es análisis, pero hay un hecho, ahora todos han tenido que ponerse a hacer esa experiencia y da la casualidad de que esto funciona, pero eso sí, tenemos que ver cómo nos vamos a apañar y cómo lo vamos a reflexionar. Tenemos que pensar si esto es simplemente una tormenta pasajera, una tienda durante un terremoto, como lo dijo Bolognini en uno de los webinars organizados por la IPA, un better than nothing, como lo dice ESIC, mejor que nada. Es decir, que hay cuestiones de peso que se agolpan. Eh, Podemos ahora funcionar online como una forma de trabajo a secas que va a eliminar la otra. Sí ha funcionado durante sí está funcionando porque creo que ustedes siguen, muchos de ustedes trabajando online. Yo estoy trabajando online con mis pacientes que trabajan online de siempre, pero estoy trabajando en persona en este momento mayormente. Em, si ha podido funcionar ese tipo de trabajo durante un año, ¿qué es lo que nos impide seguir? ¿O qué podría ser, eso es lo que hablaron en FEPAL, lo no negociable? Y en esa nueva situación donde el diván quedó vacío, hoy me voy a centrar eh, sobre el tema del cuerpo. ¿Qué ha devenido del cuerpo? De ambos lados, diría yo. El cuerpo del paciente, el cuerpo que tenemos detrás del teléfono, detrás de la pantalla, el cuerpo del analista, porque realmente cambiar la presencia compartida por un modo mediatizado por una pantalla o un teléfono produce obviamente cambios radicales. Y aunque ciertos aspectos puedan ser parecidos, las dos situaciones son radicalmente diferentes. Y es muy conveniente, a mi entender, profundizar en ello para ver las ganancias y las pérdidas, porque el analista, lógicamente que tendrá ganancias y los pacientes también, pero tiene que empezar, o tuvimos todos que empezar, por la elaboración del duelo, por la pérdida de nuestro trabajo desde la consulta, por la pérdida quizá de la cercanía, por la pérdida de un determinado tipo de placer, invirtiendo nuestra profesión. Entonces, bueno, hablo de muchas pérdidas, muchos autores invocaron, yo también lo invoco, en ese momento que prevalecía el encuadre interno, ciertamente, pero tuvimos que adaptar encuadres nuevos, dice Nemirovsky, encuentros nuevos, ver cómo fabricábamos encuentros eh, de, eh, de algún modo. Recuerdo ahora la frase de Pierre Olagnier que dice bellamente que con el primer sorbo de leche el bebé se traga el primer sorbo del mundo. Ahora, con el primer sorbo de leche y nosotros con el primer sorbo del mundo, que en el sorbo del mundo actual, tenemos que cuestionar de nuevo nuestro trabajo online.
mm, durante tiempo el tema del encuadre no se cuestionó hasta que gente como Blecher, Winnicott y Green, por ejemplo, han empezado eh, a cuestionar esa cuestión allá por los años 50. Pero hoy, como dije, me voy a ceñir a la cuestión del cuerpo, de qué cuerpo o de cuestiones en torno al cuerpo out of the coach, fuera del diván, online, porque la cuestión fundamental es cómo esta transformación de el no trabajar con el cuerpo en copresencia nos puede afectar. Decir online es aludir a esto, a una ruptura, a un estallido del encuadre tradicional clásico, concebido naturalmente como un lugar pulsional puro, la cubeta de la cual hablaba Laplanche. Entonces ahora el cuerpo está en análisis. Del lado del analista, como quizá lo han podido ver en un artículo de Cameiro, que salió en el Psychoanalysis Today, en el journal online, cuando el paciente actúa y el analista reacciona, se puede, incluso online, reaccionar y analizar un juego intercorporal que se instala en el análisis. Hay una cosa muy bonita que no sé si que les recomiendo mucho si lo pueden encontrar, es un espectáculo que se llama el baile de París, el bal de París, de una persona muy conocida que se llama Blanca Lee. Es un espectáculo absolutamente virtual que a uno le empapa y abarca el cuerpo de uno de tal manera que uno levanta los pies, cruza los ríos y va a todas partes cuando en realidad no se mueve nada. Es una experiencia inolvidable que si algún día pasa por ahí, donde están, que no lo pierdan. Es una experiencia fantástica para ver cómo los distintos sentidos, oído, ojo, presencia, bueno, toda la sensorialidad se puede ir mezclando. Entonces, digamos que si consideramos que el cuerpo online tiene efecto sobre el cuerpo del analista, el analista abandona su posición de espectador indiferente y legitima la existencia del paciente. El paciente y el analista están permanentemente conectados por Internet y comparten una experiencia que se torna emocional. Y eso permite crear un espacio mental creativo. El analista está tocado, aunque ya no se le toque, y reacciona al cuerpo del analizando. Se trata, digamos que la voz, el oído cercano, modulable, cálida, seductora, sexual, deviene objeto de estudio. Se trata de un abanico diferente a lo que se puede ver en presencia, pero que deja la puerta abierta a quizá otra declinación de vínculo, de pasión, de odio, a veces superior a lo que podemos tener en la sesión. Voy a dar un ejemplo reciente de un paciente para que se me entienda, porque luego se puede teorizar sobre ello, pero voy a dar el ejemplo. Tengo una paciente que de momento, porque hay límites aquí todavía para moverse, entonces es una paciente que tiene que venir a Madrid a pasar las entrevistas de entrada para el instituto.
Entonces, esta paciente la tengo online porque tiene que venir y desplazarse desde un lugar que se encuentra como a unas 5 horas de Madrid. Pero para las entrevistas le dicen que venga en persona. Y de pronto tengo una sesión donde ella empieza diciéndome bueno, tengo resistencias, he empezado a encontrarme mal. Esto es un día y al otro día me empieza a chillar, pero chillar, estilo diría yo vomitar. Vomitarme insultos de todo, que la queremos matar, que los de Madrid la queremos matar de COVID, que yo dije que tomara el tren, que las personas que la van a entrevistar, tienen que venir 3 veces en presencial, la quieren matar, ¿cómo diría yo? El caudal y la intensidad de su agresividad es de tal calibre que yo tengo que bajar paulatinamente el volumen de mi teléfono y opto por dejarla porque estoy prácticamente no entendiendo nada de lo que me dice. A la sesión siguiente, yo en ese día tengo muchísima dificultad en dormir y me preparo para el día siguiente. Al día siguiente no menciona nada la paciente. A la semana siguiente me dice, porque el otro día me puse como loca y discúlpeme porque la verdad es que ni sé lo que le dije, no me acuerdo de nada. Pero yo sí me acuerdo muy bien. Entonces me trató de asesina, a mis colegas también los llamo de imbéciles para arriba y lo más que todo gritó, vomitó gritos y nos llamó asesinos. Luego pude pensar que gracias al tratamiento a distancia, porque esto jamás hubiera podido tener lugar en presencial, con lo cual quiero reflejar ese ejemplo porque creo que a veces online podemos beneficiar no solamente de pérdidas, sino de enriquecimiento y de elementos que luego serán analizables. Esta paciente es una paciente que tiene un historial muy particular, con 6 meses, 1 año, su madre la abandona y la cede a la abuela, y cada año tiene que ir y venir porque los padres se van a trabajar a otro lugar. Pero esta historia me la sé. Quiero decir que pude pensar que algo de esto se estaba jugando en que la íbamos a matar. Pero lo que pude sentir por primera vez es la intensidad del pánico y de cómo se pudo encontrar esta mujer. Pero luego hay una cosa que no tenía explicación en el material clínico de esta mujer hasta ese momento y muy poco tiempo después, que era la cuestión del tren. El que la lleva, vamos pudiendo ver, porque yo propongo que venga en tren porque es lo único que funciona para venir a Madrid. Entonces era como proponerla morir, como asesinarla. Y en efecto, la persona que la había ido a buscar y había llorado, según se lo han contado, durante 13 horas seguidas, era su abuelo, que entonces no conocía y que era un señor que la había raptado y que ella había vivido como alguien que la iba a matar. De hecho, recientemente solo hemos podido entender que sus fantasías de que le rapten a su hija tenían que ver con esto. Ese es el ejemplo que quiero evocar, como del cuerpo del lado de mi paciente y de cómo la sesión online vino a aportar un plus que cuando se pueda analizaremos, puesto que mi paciente además ha hecho una especie de negación, sabe que ha sido, que algo loco ha ocurrido, pero no sabe muy bien el qué, no lo quiere ni gestionar. Entonces hay mucha gente como, por ejemplo, ese autor francés estaba ahora en la federación, me dice, cuando me acerque a los 20 minutos, me dice, me paro.
que se llama Misonier, Sylvain Misonier, y recalca que en la realidad virtual existe la posibilidad de reeditar la relación con el yo cuerpo arcaica. Y yo creo que es algo de este orden, de un arcaísmo, de una realidad psíquica muy arcaica que no pudo tener en su momento representación lo que se está jugando. Hay muchos autores que van en este sentido. Podría citar Marcy, podría citar Rosin Perelbeck, que también dice que pudimos tener acceso, gracias al trabajo online, a angustias más primitivas, del mismo modo que tuvimos acceso a partes del cuerpo, incluso online. Hace muchos años que trabajaba online con una mujer que estaba en Angola eh, y que tenía una camisetita así, pero estaba medio desnuda para su sesión, con su Coca-Cola y su camisetita. Vale que hace calor en Angola, pero bueno. Yo siempre estuve pensando que a lo mejor tanta exhibición corporal en la pantalla venía a sustituir una necesidad de restituir la ausencia corporal. Entonces, bueno, puedo dar más ejemplo, pero creo que vamos hacia Perdón, Martina, nos quedan 2 minutos de su pues ya exposición. está, hemos terminado. Bueno, muchísimas gracias. Es que me quería seguir a un apunte y no empezar a decir y dar datos. Simplemente para esta vez he elegido focalizarme en un punto que me parece crucial, porque además es el que sería la raíz madre del cambio. Luego lo otro son consecuencias de esa separación de los dos cuerpos que ya están en espacios diferentes. Gracias. No, gracias. Bueno, ahora voy a presentar al doctor Sergio Lefkovich. Es un colega muy conocido en SAP y muy querido, así que también estamos muy contentos de tenerlo hoy acá. Es miembro efectivo y analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, donde ha ocupado los cargos de presidente y director del Instituto de Psicoanálisis, donde imparte regularmente seminarios. Fue coordinador científico de FEPAL y del 30 Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis realizado en Buenos Aires en el 2014. Fue miembro del comité de programa del 43 Congreso Internacional de Psicoanálisis de la IPA, celebrado en Nueva Orleans en 2004, donde comentó el trabajo plenario del prepublicados. Fue miembro del comité de publicaciones de la API del 2001 al 2009, fue vicedirector latinoamericano del International Journal of Psychoanalysis y es profesor y supervisor del curso de psicoterapia psicoanalítica en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene varias publicaciones sobre técnicas psicoanalíticas, psicoanálisis y diversidad sexual. Sergio, te escuchamos. Bueno, buenos días. Para mí también es un placer estar aquí en SAP. Quería agradecer a María Alejandra y a los colegas organizadores de SAP, a Maridel. Veo muchas caras conocidas y queridas también. Es un placer estar aquí. Y quería también decir que voy a presentar una versión modificada de lo que presenté en el Congreso de FEPAL en octubre del año pasado, que ya fue online, que vamos a decir así, lo que voy a hablar de los escenarios masculinos se acentuó. La violencia doméstica con la pandemia y el COVID se acentuó mucho. Que voy a hablar de la masculinidad tóxica, que es una cuestión que acá en Brasil aumentó mucho los femicidios y también el asesinato de niños después de la pandemia. Entonces, por los
hombres que vivem junto com as famílias, padrastos e outros. Pero queria começar com uma cita de Eduardo Galeano, vou traduzir do português, então me perdonem. Galeano disse que, no final, o medo que a mulher tiene a la violência del hombre é solamente o espejo del miedo que o hombre tiene de uma mulher sem medo. Não sei se quedou claro, ¿sí? Bueno, entonces eso es muy interesante. Empiezo hablando que los escenarios masculinos y femeninos en la cultura occidental están muy fundados en una estructura muy antigua, que muchos siglos de duración, que es el patriarcado, un tema que me ha interesado estudiar en los últimos años. Al mismo tiempo que viene sucediendo una caída del patriarcado a través de nuestra historia reciente, tanto en la sociedad como en la familia, como incluso en el setting analítico, su persistencia, la persistencia del patriarcado llama atención y parece incluso que hay un refuerzo de esta estructura en los tiempos actuales, como se puede ver en las características de los políticos que son elegidos en Brasil, por ejemplo, y en otras partes del mundo. O que es muy preocupante, porque esto implica un aumento de la violencia contra la mujer y contra los vulnerables. Esta estructura patriarcal divide los seres humanos en dos categorías, masculino y femenino, privilegiando lo masculino y creando un binarismo que no admite otras variaciones. Entonces, las diversidades sexuales no son admisibles. Además, crea una categoría superior de hombre con relación a los otros hombres. Los blancos siempre son los que están en el topo, pero todos los hombres son superiores a las mujeres dentro de esa estructura. Estamos inmersos en una cultura muy falocêntrica. Esse sistema está constituído por uma complexidade de fenômenos sociais, econômicos, políticos e psicológicos que vou tentar detener-me nos aspectos psicológicos, particularmente los roles inconscientes que são atribuídos a cada gênero. O patriarcado inclui uma série de leis e códigos predominantemente inconscientes, llevando as regras de como os homens e as mulheres devem comportar-se e que nos parece natural a todos. Estes códigos são transmitidos de generação a generação através de uma complexa trama de los enlaces sociais, involucrando a cultura, o social, a família, e através de vários fenômenos conhecidos em las teorizações psicoanalíticas, como a constituição do super-yo em Freud, os mensajes enigmáticos de Laplanche, a transmissão transgeneracional de Heidi Feinberg e, possivelmente, por fatores que aún são desconhecidos por nós. A partir da década de 80, em los Estados Unidos, surgiram muitos estudos em los departamentos de psicologia de las universidades, acompanhando o funcionamento de los muchachos. Começou com os muchachos, mais tarde, anos depois, se observou também nas muchachas. Esses estudos, aunque se refiram à cultura americana, parecem mostrar aspectos em comum com nossa realidade na América Latina. Foram estudos conduzidos em escolas públicas. Me detendré solo en las principales conclusiones. Hasta cerca de los 4 años de edad, el desarrollo de los niños y niñas es muy semejante, con una gran empatía entre ellos. Las funciones de cuidado son iguales para los dos. Unos intentan cuidar de los otros. Entre los 4 y los 7 años de edad,
los niños empiezan a perder la empatía con relación a los otros. Los muchachos, los hombres empiezan a perder la empatía y pensar más individualmente, a bloquear las emociones. Hombre no llora. Emociones que se acorazan y a buscar una virilidad para poder ser aceptados por los otros niños y a evitar su necesidad por los demás, para no depender de nadie. Las niñas, en cambio, entre los 7 y los 17 años, especialmente entre los 12 y 17, son estimuladas a desarrollar el cuidado. Pueden expresar sus emociones, que son consideradas femeninas, pero deben ser discretas y estarse quietas. Así, el pensamiento y la razón disociado de las emociones son reservados a los hombres y las emociones son reservadas para las mujeres. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la masculinidad ha estado en crisis desde el surgimiento del movimiento feminista a fines de la década de 60. Entonces, la masculinidad está en crisis y necesita ser reconstruida. La exageración en esta virilidad y ese bloqueo de los sentimientos afectivos pueden llevar a los muchachos hacia una masculinidad tóxica. Entonces, masculinidad tóxica. Esse término passou a ser utilizado com mais frequência a partir de 2018, tanto que o dicionário Oxford cogitou en escribirlo como la expresión del año de 2018, pero terminou desistindo e eligió solamente a palavra tóxico. Penso que a masculinidade tóxica está muito cerca de lo que entendemos por machismo, pero este último é término saturado, desgastado e a menudo atribuído a los latinos. Assim que me parece mais adequado utilizar a expressão masculinidade tóxica quando nos referimos a uma masculinidade estereotipada, marcada por violência, exageração em la sexualidade, status e poder, que se manifestam através de violações de mulheres e niños, homofobia, transfobia, misoginia e racismo. La exageração de la masculinidade pode ver-se como garantia de uma identidade masculina fuerte, binária, e uma defesa contra a ansiedade de castração. Además, funciona como uma solução perversa para as ambiguidades e a fluidez características de la diferença entre os sexos e a bissexualidade humana. Como destacado por Tilling, a cultura heteronormativa reforça as dicotomias macho-hembra, ativo-passivo, maestro-esclavo, encontrando explicações pseudocientíficas, tales como esta forma de la natureza, parte de la natureza física de los hombres son más fuertes, la reproducción es fundamental para perpetuar la especie, etc., llevando hacia un refuerzo de la heterosexualidad. Zavitzianos, em 2019, cunhou um término homeovestismo. Homeovestismo é que a pessoa se viste com roupas marcantes de seu próprio sexo como um reforço para a identidade sexual. Essa maneira de funcionar parece estar reforçada por nossa cultura patriarcal e resulta em um comportamento masculino tóxico, violento, de dominação, colonização, objetificação e opressão das mulheres. As redes sociais contemporâneas muitas vezes aumentam essa toxicidade. Em oposição a estes, encontramos, por exemplo, outros homens que, por exemplo, na pandemia, podem adaptar-se e desenvolver tarefas de cuidado com as mulheres, que estão também muito presentes hoje em dia. Os homens que
logram reconocer sua feminidade e aceitam sua masculinidade com toda sua complexidade e fluidez, são considerados homens de segunda classe por esses homens mais machistas, débiles e dominados por las mujeres em la cultura patriarcal. Por cierto, são homens responsáveis, em la verdade, são homens responsáveis que têm sua bissexualidade mais equilibrada e que se relacionam bem com seus aspectos femininos. Felizmente, esses também estão crescendo em número. Então, a história de las mujeres é uma história de silenciamento. Mulheres que não se casavam eram consideradas tomadas por el diablo e queimadas. As vozes femininas que ousaram manifestar-se são consideradas histéricas, perturbadas, estúpidas e muito mais. Hasta o século XIX, as mulheres não podiam falar em público, nem podiam votar. Em alguns lugares, perdiam o direito ao seu patrimônio quando se casavam. Exemplo muito recente que quero trazer-los para mostrar como isso se mantém é o que se chama hoje de Zoom bombing. Zoom bombing. Zoom como esta plataforma que estamos utilizando e bombing de bombardeio no Zoom. É uma invasão de eventos virtuais para interrompi-los com insultos e ou pornografia. Tipo deste Zoom bombing que se ha tornado frequente é o ataque a reuniões de mulheres, particularmente com expressão política. A estratégia é justamente o silenciamento das mulheres. Em grande evento latino-americano, La Política, se chamava La Política es Cosa de Mujer, houve uma grande invasão em la qual os homens se quedaram com os micrófonos abertos, gritando e não deixavam a las mujeres hablar. Este silenciamento está sendo chamado de violência política de gênero. O silêncio de las mujeres é muito forte, tanto que todavia são raros os casos de denúncia de acoso e de la violação, e solamente através de los colectivos de mulheres, como o Me Too, mexeu com uma, mexeu com todas, que é equivalente de ni una menos, é que estas denúncias começaram a ser mais frequentes. Aumentaram e também aumentaram as punições. Nos Estados Unidos, de los 125.000 casos de violação registrados, el 98% de los casos, el agressor não ha sido punido. Los policías não les creem a las mujeres e não prossiguen com as investigações. Há que recordar que a polícia e o exército são instituições patriarcais com uma grande maioria masculina que utilizam a violência legitimada. Agora se vê com os negros nos Estados Unidos, se vê aqui em Brasil, em América Latina, todo o tempo. Quero destacar, sin embargo, tipo de silenciamento em los escenários femininos, que é o silenciamento da sexualidade feminina. Particularmente o silenciamento do clitóris. O clitóris parece ser o único órgano do corpo humano destinado exclusivamente ao placer. Conta com cerca de 8.000 terminações nerviosas, o doble de las terminações nerviosas que se encontram em la glande del pene. É órgano grande, cerca de 10 centímetros, constituído por uma cabeça, corpo e 4 anclajes que se profundizam por la pelvis. Com relação ao psicoanálisis, Freud logrou escuchar a sexualidade das mulheres através de las pacientes histéricas, pero ao mesmo tempo silenciou o clitóris, considerando o prazer do clitóris como sexualidade feminina imatura, sendo o orgasmo vaginal o mais maduro. Melanie Klein, a sua vez, já considerou a especificidade do desenvolvimento das niñas
atribuindo-lhe uma especificidade à vagina como um órgão próprio e não como uma falta de pene. Sin embargo, la desvalorización del clítoris se mantuvo varias décadas, hasta que los estudios de Masters y Johnson, entre otros, mostraron como el clítoris estaba involucrado en el orgasmo femenino. El famoso punto G de las mujeres era el que el tejido del clítoris se extiende hacia el interior de la vagina. Se nota claramente como nuestra cultura aún está impregnada por el patriarcado y por la dominación masculina. Aunque exista una tendencia del psicoanálisis y de la cultura actual hacia una apertura con relación a la diversidad sexual, todavía es muy fuerte el intento de patologizar las presentaciones de la sexualidad que escapan al binarismo y a la heteronormatividad por parte de muchos analistas, justificándose en las teorías sexuales freudianas. De hecho, tenemos que reinventar la masculinidad a partir de los cambios en los escenarios femeninos de los tiempos actuales. Además, gran parte del mundo contemporáneo parece estar dando marcha atrás y buscando reforzar el patriarcado y la opresión a las mujeres y a la población LGBT+. Las mismas democracias están amenazadas. En Polonia hay carteles de las ciudades que están libres de la población LGBT. Lo mismo ocurre ahora durante la pandemia. Algunos hombres se han ido acercando a sus esposas y hijos, compartiendo las tareas del hogar como verdaderos compañeros, mientras que para otros hombres el encierro se ha vuelto insoportable, lo que ha llevado a un aumento de la masculinidad tóxica, desencadenando más violencia doméstica y más femicidios. En este sentido, es muy importante que como psicoanalistas podamos plantearnos este fenómeno tanto en nuestras teorías psicanalíticas como en la comunidad. Y acá solo quería salientar una cosa que, como decía Eduardo Galeano con las mujeres, eso también se aplica para la diversidad sexual. Brasil es el país donde más se busca pornografía con transexuales de todo el mundo, se busca mucho. Y es el país que más comete asesinatos contra transexuales. Es los dos lados de este espejo, la defensa. Quería solo encerrar entonces con una canción de un compositor brasileño, Gilberto Gil, que com poucas palavras toca em la complexidade e fluidez de sua masculinidade. Não sei se conhecem, é uma canção que se chama Superhombre. Aí disse, dia vivi la ilusão de que ser hombre bastaria, que o mundo masculino todo me daria, lo que yo quisiera tener. Pero nada, mi porción de mujer, que hasta entonces se resguardara, es la porción mejor que traigo en mí ahora. Es lo que me hace vivir. Que me diera, pudieran todos los hombres comprender, oh madre, que me diera ser el verano la cumbre de la primavera y solo por ella ser. Quién sabe, el superhombre nos restituirá la gloria, cambiando como un Dios el curso de la historia a causa de la mujer. Entonces, sería eso interesante. Gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Bueno, ahora voy a presentar a un miembro de la casa, la licenciada María Alejandra Rey, que es miembro titular en función didáctica de SAP, donde se ha desempeñado en las áreas de prensa, difusión y cultura. Es exdirectora de comunicaciones de FEPAL. Actualmente es representante latinoamericana en el World de IPA. Es chair del Wiki Committee de IPA, enlace de COWAP, Comité de Mujeres y Psicoanálisis de IPA, especialista en educación y nuevas tecnologías, Flaxo,
Escribió varios artículos en las revistas de SAP y otras revistas psicoanalíticas, y actualmente dicta el seminario de autor Sándor Ferenczi en SAP. Es coautora del libro Violencia y Subjetividad, Género, Infancia y Sociedad, y del libro Femenino-Masculino, Diversidad, Género y Transformaciones. Alejandra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Martina y a Sergio por haber aceptado estar aquí con nosotros y por supuesto a todos mis colegas de SAP, en especial a la Comisión Científica, representado aquí con Maridel, por esta invitación. Y pensaba que pandemia, ¿no? Puntos de vista sobre psicoanálisis y pandemia es un título lo suficientemente abarcativo para que podamos expresar con libertad nuestras ideas sobre un tema que nos engloba a todos por igual. Somos psicoanalistas trabajando en un mundo en crisis. Yo me voy a enfocar en el tema de pandemia y género porque me parece oportuno dedicarle una mirada a estas distintas maneras de entender las cuestiones de género insertas en la realidad actual dominada por la pandemia. En mi caso, el tema de género no fue una inquietud inicial en mi formación. Si bien en los años 80, en la Facultad de Psicología, cursé una materia que en ese entonces no era obligatoria, con Ana María Fernández sobre estudios de la mujer. Y hará unos 10 años fui invitada a participar de COWAP, de Comité de Mujeres de la IPA, que fue fundado visionariamente y también muy criticado en su momento durante la gestión de Otto Kemper, propuesto por una psicoanalista británica, Joan Raphael Leff. Hoy, por suerte, la agenda está más ocupada con temáticas respecto a la mujer, al género, a las diferencias sexuales y a la violencia de género. Este tema de la violencia de género me llegó a mí a través de la mano de una paciente. Yo hoy no voy a profundizar en este caso, en algún momento lo he presentado en SAP. Ella me consultó hace 6 años y su historia, su transformación y su lucha, que aún continúa, fue para mí un aprendizaje invalorable. Y en este momento lo que yo estoy pudiendo ver es que las repercusiones del encierro por la pandemia cobran un significado diferente a aquel encierro en el que ella estuvo viviendo más de la mitad de su vida. Después, como chair del Wiki Committee de la IPA, tuvimos que revisar, mejorar y crear nuevos artículos de temas relativos al psicoanálisis. Entonces pensé en impulsar un proyecto sobre mujeres pioneras, junto con COWAP, porque la falta de perspectiva de género en Wikipedia es notoria, y hay menor cantidad de artículos sobre mujeres, hay pocas mujeres que escriben, y eso creo que también es un modo de discriminación que hay que poder revertir de algún modo. Me acordé, por ejemplo, del caso de María Moliner, que fue la creadora del Diccionario del Uso del Español. Ella nunca pudo entrar a la Real Academia Española. Bueno, quisiera abrir la cuestión entonces para pensar juntos como una especie de notas para compartir y elaborar entre todos. Hoy somos colegas de diferentes países, extranjeros, pero también familiares, abarcados por la misma realidad. Por supuesto que cada realidad, que cada sociedad, ¿no?, le aporta sus particularidades locales. Hay alguien con el micrófono abierto. Voy a hacer una pequeña introducción, un desvío, antes de ir al punto que quisiera subrayar hoy, para pensar el lugar de la mujer. Como psicoanalistas hemos debatido extensamente el lugar de la sexualidad, de la mujer, del género, con valiosos aportes de otras disciplinas y de los desarrollos de los feminismos, quienes han cuestionado el lugar hegemónico masculino y patriarcal en el cual el mismo Freud abrevara, como nos recordaba Sergio, ¿no? Él trae también esa famosa pregunta sobre qué quiere una mujer y la renuncia que Freud suponía del autoerótico para la mujer y el traspaso del placer clitoridio al vaginal para ser una mujer desarrollada. Es cierto que fuera hoy fue hijo de su época y, como decía también Sergio, le pudo dar la palabra a las histéricas. Pero lo que me sorprende es que al mismo tiempo otros psicoanalistas como Ferenczi, ¿no?, tuvieron la intuición de señalar que las mujeres, lo cito, se equivocan al creer que el remedio de sus males consistiría en el derecho al voto. No es el derecho a la elección política, sino el relativo a la elección sexual el que deberían reivindicar. Y esto lo dice en 1908. Ferenczi reconoce que la sociedad ha elaborado e impuesto a las mujeres
un ideal femenino que excluye la posibilidad de expresar y reconocer abiertamente los deseos sexuales, que no tolera más que la aceptación pasiva. Y lo más preocupante, señalaba, es que nosotras como mujeres nos sometemos a los criterios del hombre y asimila esas perspectivas, señalando que pudieran tener, rechazando que pudieran tener algún tipo de deseos. Entonces, el imaginario de la época está enquistado también en las cabezas de las mujeres. Y romper con ese imaginario y comenzar a derribar los propios prejuicios empezó a ser tarea de algunas mujeres comprometidas. Pocas al principio, ¿no? Por ejemplo, Virginia Woolf, quien anticipaba la importancia de tener las 500 libras al año y una habitación propia para poder escribir con libertad. Pero ella sostenía que valdría la pena si hacemos ese trabajo aún en la pobreza y la oscuridad. Han transcurrido muchos años, mucha agua ha corrido bajo el puente, pero es cierto que tenemos que seguir preguntándonos por el lugar de las mujeres. Pero al decir mujeres entiendo también a aquellos colectivos minoritarios que no encuentran un lugar de representación y una voz en la sociedad. El término conquista creo que hay que repensarlo, ¿no? en cada contexto. Abuelo de pájaro voy a mencionar al primer feminismo con Simone de Beauvoir, quien bregó por la igualdad de derechos en los años 50 y 60, recordando su famosa sentencia, no se hace mujer, uno deviene, se hace, subrayando que hay una esencia femenina. Existimos y luego, que no hay una esencia femenina. Existimos y luego construimos. A ella se opuso en cierto modo Luce Irigaray, representante del segundo feminismo, o feminismo de la diferencia francés, que apunta a una diferencia radical y a una pluralidad. Si bien ella se queda más en una apoyatura biológica, ella cree que la naturaleza es de a dos, hombre y mujer, pero lo que me interesó de esta autora es que dice que el hombre ve como un peligro la diversidad positiva de la mujer y que al ser diversa, una realidad diferente, no una nada o un vacío, pone en crisis el imaginario falocéntrico. Irigaray habla de otra mujer, la del espéculo, que tiene otros deseos y no solo la envidia del pene, y no la de un espejo que le reasegura al hombre su propia imagen invertida. Como también lo decía Virginia Woolf, ¿cómo fue que las mujeres sirvieron durante siglos como espejos que reflejaban la figura del hombre al doble de su tamaño natural? ¿Cómo las mujeres están tan omnipresentes en la poesía y sin embargo tan ausentes en la historia? Esta invisibilización, según la historiadora británica Mary Beard, ya se rastrea en la Odisea, cuando Telémaco calla a Penélope diciéndole: «Madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo el mío». Entonces pareciera que controlar el discurso público y silenciar a las mujeres de la especie es parte o ha sido parte del desarrollo del hombre. Ahora quisiera entrar más puntualmente en la actualidad tomando dos aspectos. Uno que muestra, revela y amplía las desigualdades estructurales existentes previas a la pandemia. Y un segundo aspecto, tal vez más esperanzador o positivo, respecto del rol de las mujeres líderes en este contexto. Según destaca Naciones Unidas, un impacto profundo para nuestras sociedades y economías fue que la pandemia del COVID mostró que la sociedad depende fuertemente de las mujeres, tanto en la línea del frente como en el hogar, al mismo tiempo que expuso las desigualdades estructurales en todos los ámbitos, desde la salud a la economía, la seguridad a la protección social. Y en estos tiempos de crisis, cuando los recursos son escasos y la capacidad institucional es limitada, las mujeres y las niñas enfrentan impactos desproporcionados con consecuencias de gran alcance que se amplifican aún más en estos contextos de fragilidad, de conflicto y de emergencias. Incluso los avances logrados por los derechos de las mujeres también están amenazados. Responder a la pandemia no se trata solo de rectificar las desigualdades que vienen de larga data, sino también de intentar construir un mundo más resiliente a favor del interés de todos, poniendo a las mujeres en el centro de la recuperación.
para la directora ejecutiva de ONU Mujeres, ella dice que en este momento la violencia contra las mujeres es la pandemia en la sombra. Porque si bien la situación de aislamiento social es una medida de protección, también trae otro peligro mortal y es que aumenta la violencia contra las mujeres, ¿no? A la soledad y al miedo que genera la violencia en sí misma se le suma este contexto excepcional de aislamiento y estas circunstancias complican todavía más la posibilidad de denunciar, agravando los vínculos de poder, de sumisión y opresión de la violencia de género. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su profunda alarma por la situación actual, pidiendo que se desarrollen mecanismos alternativos de denuncia y la ampliación de la oferta de refugios, porque si bien hay más violencia, hay menos denuncia. También pide que se potencien las líneas de atención, el apoyo psicosocial, el asesoramiento en línea, pudiendo emplear, ¿no?, todas las redes y la tecnología. También pide que se pueda investigar con procedimientos que contengan un enfoque de género y la protección integral a las víctimas, y también que se puedan diseñar políticas con perspectiva de género, que se mantengan los servicios de salud sexual y reproductiva, la distribución de métodos anticonceptivos, la atención prenatal y postnatal, las interrupciones del embarazo dentro de las posibilidades legales de los países y los tratamientos de fertilidad. Otro punto importante que se destaca es que la pérdida de los ingresos y la reducción de la actividad económica afecta en particular a las mujeres cabezas de familia, mujeres trabajadoras de la economía informal, las trabajadoras domésticas, rurales, trabajadoras sexuales, las migrantes, las mujeres en situación de calle y las mujeres trans. Este también es un colectivo que ha visto expuesta en este contexto las dificultades estructurales que arrastran. Otro punto importante es la protección a las mujeres profesionales de salud que actúan en la primera línea, ya que representan el 70% de las personas empleadas en el sector de salud. Y además de tratar a las personas contagiadas, también realizan labores de cuidado. Se le suman a los riesgos de contagio y la carga mental de su labor profesional el trabajo no remunerado del cuidado familiar. El tema de los cuidados, hace más de 40 años que los estudios de género han mostrado que las tareas domésticas son cruciales e imprescindibles para el funcionamiento del sistema económico. Sin embargo, en América Latina, los cuidados han sido objeto de conocimiento específico solamente en los últimos 20 años. Primero hubo que hacer visibles las tareas domésticas, identificándolas como trabajos. Y después los cuidados comenzaron a tomar un protagonismo y tienen sus similitudes con el trabajo doméstico porque comparten la invisibilidad y la asociación con habilidades femeninas, pero se distinguen por el componente relacional. Y el segundo punto, que digo tal vez más esperanzador o positivo, es respecto del rol de las mujeres líderes en este contexto y cómo manejaron la crisis en sus respectivos países. Al menos esto fue durante la primera ola. Hoy estamos en situaciones mucho más críticas, ¿no? Rousseau decía que sería el mundo si las mujeres gobernaran. Y hubo al comienzo de la pandemia 7 países dirigidos por mujeres que pudieron manejar la emergencia de un modo admirable, que fueron Nueva Zelanda, Alemania y Taiwán, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. Las noticias dicen que el mundo necesita urgentemente más mujeres líderes e igual representación de mujeres en todos los niveles de la política. Esto debería mostrarnos que la igualdad de género es fundamental para la salud pública mundial y la seguridad internacional. Lo que me pregunto es solo cuestión de mujeres? Y voy a tomar algunas ideas de Judith Butler para apoyar a esta idea. Butler, una representante del tercer feminismo y de la idea de la performatividad. Ella sostuvo en una entrevista el año pasado que muchos países están decidiendo de las vidas y las muertes de sus ciudadanos. Ella recoge las opiniones de algunos que dicen que estas desigualdades se van a intensificar y otros quienes observan un potencial en las comunidades de cuidado que se han formado. Por un lado, sostiene que los pobres, los indígenas, los negros, los morenos, las mujeres y las minorías de género tienen mucho menos acceso a una buena atención médica que los ricos y los privilegiados, y que estas muertes
reflejan desigualdades sociales y económicas de larga data. Al mismo tiempo, también ella señala que hay algunos signos de esperanza. Sostiene que es necesario revisar la centralidad que ha asumido la idea de hogar como el espacio de resguardo frente al enemigo invisible, y propone buscar otras definiciones para la palabra refugio, ya que el mandato de permanecer dentro del hogar no funciona para muchas personas, especialmente, como mencioné, para los sin hogar, las mujeres, los niños, las personas que están privadas de todo contacto social. Afirma que tenemos que distinguir entre modos de protección que no encierran y los modos de protección que hacen una distinción entre quienes deben protegerse y quienes deben estar expuestos al daño, es decir, quién debería vivir y quién debería morir. Ella señala que surgen nuevas redes de parentesco y comunidades de cuidado cuando el Estado no puede abordar todas las necesidades de atención. Y aquellos que ayudan a otros durante este tiempo están construyendo, articulando nuevas formas de comunidad que se mueven fuera de toda la idea de familia, ¿no? Grupos de jóvenes espontáneamente que ayudan a los mayores, se ha visto esto muy espontáneamente. Entonces yo creo que la pandemia refuerza las ideas de Butler. No hay que volver a pensar que prima lo biológico, sino que si hay más mujeres líderes que han podido manejar un poco mejor las crisis sanitarias, es porque en esas sociedades hay modelos, estructuras y modos de ver el mundo que potenciaron lo femenino culturalmente, abarcando a los hombres en este contexto. Sociedades que pueden pensar las diferencias, que las tienen en cuenta, que apuntan a cuidar al otro con mayor respeto, solidaridad y equilibrio social, tratando de conformar un nuevo estilo. No se trata solo de mujeres o del feminismo. Según el filósofo Paul Preciado, el sujeto del feminismo es un proyecto de transformación radical de la sociedad en su conjunto, el proyecto de despatriarcalización y de descolonización. No hay que identificar el feminismo con un movimiento y una lucha esencialmente de mujeres, porque si no, se vuelve excluyente. Y sí sostiene que es muy importante dar visibilidad a los colectivos de mujeres que están menos visibilizados y que son objeto de mayores técnicas de opresión. No es que no se pueda hablar más de mujer, de mujeres. La cuestión es cuál es el sujeto mujer que esta lucha está haciendo visible, y si es el sujeto más oprimido o la alianza de los sujetos oprimidos más allá de la identidad, eso es otra cosa, según Preciado. Propone salir de esta identidad y empezar a establecer alianzas críticas. Hoy, voy terminando, la emergencia del COVID no es solamente una catástrofe sanitaria, sino que también puede ser una oportunidad, como otras veces en la historia, para repensar nuestras formas de vida individuales y sociales. Y nos ofrece un marco de posibilidad para abordar, repensar y tal vez, ¿no?, desde nuestro lugar, transformar nuestra sociedad. Hoy Martina nos ayudó a pensar nuestra labor como psicoanalistas, ¿no? Con Sergio estamos tratando de pensar cómo estos cambios también nos afectan en la constitución de las subjetividades, a las masculinidades y a las feminidades. Y voy a terminar con unas palabras de mi querida Virginia Woolf, que tanto he citado. Ella dice: ¿cuáles son los obstáculos que deben enfrentar las mujeres y no los hombres? La mujer todavía tiene muchos fantasmas que combatir, muchos prejuicios que superar, aun cuando el camino está nominalmente abierto, cuando no haya nada que impida que una mujer sea médica, abogada o funcionaria pública, o psicoanalista, agrego, existen muchos fantasmas y obstáculos acechando en el camino. Ustedes han ganado sus cuartos propios en una casa que hasta hace poco era propiedad exclusiva de los hombres. Pueden, aunque con mucho trabajo y esfuerzo, pagar el alquiler. Ganan sus 500 libras anuales. Pero esta libertad no es sino el comienzo. El cuarto es de ustedes, pero por ahora sigue vacío. Hay que amueblarlo, hay que decorarlo, hay que compartirlo. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Con quién van a compartirlo y en qué términos? A mi entender, dice Woolf, estas son preguntas de extrema importancia y sumo interés. Por primera vez en la historia, las mujeres pueden formularlas. Por primera vez pueden decidir por su propia cuenta cuál debería ser la respuesta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Alejandra, muchísimas gracias a los tres. Y voy a dar la palabra a quienes quieran formular preguntas.
les pido o bien por chat o bien levantando la mano o marcando en el Zoom, para que pueda visualizarlo, ya que hay más de una pantalla para poder darles la palabra. ¿Hay alguien? Sí, Rubén, le voy a dar la palabra Rubén está poniendo la mano, Maridel. a Cristina, sí la veo, pero ¿a quién más? Perdón, Rubén, María. Rubén Zucker. Bueno, Rubén. Cristina y luego Rubén. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar ahí y darme la oportunidad de escucharlos. Mi pregunta es para todos, pero fundamentalmente para María Alejandra. Mientras la escuchaba, no pude dejar de pensar, yo tengo un hijo que vive en Arabia Saudita, no pude dejar de pensar en las mujeres saudíes, en las mujeres de esa región, ¿sí? A las que tuve oportunidad de observar, no de conocer personalmente, pero sí de observar. Y algo que me llamó la atención y que pensé en ese momento era que estas mujeres son las que educan a sus niños varones, a los chicos. Y pensaba que hay, o sea, uno está acostumbrado a ver a estos movimientos feministas de primera, segunda o tercera generación. De hecho, esto comienza por ahí por los 60, 70, pero el tema parece ser una lucha a favor de la mujer. Y me pregunto, ¿qué se hace, ¿sí? Además de tratar de proteger a las mujeres y de que tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades, ¿qué se hace para educar a los hombres en esto? Porque tengo como la sensación de que si no, estamos como profundizando una lucha de hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, y me parece que el cambio debería venir por algún trabajo o algo que se le pueda transmitir a los hombres, tal vez desde que nacen, ¿sí? Bueno, esa era un poco mi inquietud, ¿no? Como que me parece que hay como una ausencia y como un vacío que hay que repensarlo. Las escucho, gracias. Rubén. Hola. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Bien. Bueno, primero quiero agradecer las 3 presentaciones. Brevemente tengo una pequeña pregunta y comentario para cada una de las presentaciones. Me interesó en la presentación de Martina 2 cuestiones. Una, lo que brevemente mencionó como su propia historia previa del teletrabajo o el trabajo virtual previa a la pandemia, en función de creo que dijo, el desprecio que le daban otros analistas, bajo una frase que describió como "esto no es análisis", frase que en realidad se escucha en la historia del psicoanálisis desde siempre, y se escucha a veces con una intensidad devastadora para terapeutas jóvenes y para, en fin, para muchos colegas que inclusive han abandonado el psicoanálisis porque creían que no estaban haciendo análisis. Ahora, bueno, eso es lo que Ricardo Bernardi, tomando la idea de Toulmin, llama en el campo argumentativo, llama grado cero. Es imposible hacer un debate cuando uno de los interlocutores plantea que eso no es análisis. La segunda cuestión que me resultó muy interesante de lo de Martina es el valor enriquecedor que por la presentación de ese breve caso clínico tiene la posibilidad del trabajo virtual, ¿no? Cosa que pocas veces es mencionada. Creo que en ese sentido
ese ataque de locura, es una pregunta. Creo que Martina transmitió que ese ataque de locura tal vez en forma presencial no se hubiera dado. Eso es lo que yo entendí, que se pudo dar a partir de la situación virtual, ¿no? Por esa era la pregunta, si es así. En relación con lo de Sergio y Alejandra, creo que bueno, hay bastante complementación, obviamente, por la temática. Y en realidad, en cierta forma, a ambos les preguntaría lo siguiente. A Sergio en particular, si la masculinidad tóxica, que es, bueno, que es universal, ¿no? Digamos, se ve de alguna manera fortalecida, facilitada y hasta promovida justamente por las condiciones políticas de Brasil, por la presencia de figuras que entrarían perfectamente en psicología de las masas, como el caudillo que Freud describe en el año 21. Y en relación, justamente por lo último que decía Alejandra, da el ejemplo complementario opuesto, en el sentido de los 7 países gobernados por mujeres y esa concepción del valor del político, inclusive del gobierno de la mujer. Pero remarcando, creo que muy bien señaló Alejandra, la idea de potenciar lo femenino, ¿no? Es decir, más allá de la biología de la mujer, ¿no? Por eso estaba complementando, evidentemente, condiciones, ahora en la pandemia, condiciones que potencian lo masculino en el sentido tóxico que señaló Sergio, y ciertas condiciones que potencian lo femenino. Yo lo asocio con bueno, en general, toda la política de cuidados en relación con la pandemia podría definirlo como cierta potenciación de lo femenino. Esto es muy esquemático, ¿no? Y todas las conductas, de formas variadas, ¿no? De libertad, entre comillas, pérdida del lazo social y reafirmación machista, independientemente de que biológicamente sean mujeres o hombres, potencian lo masculino. Bueno, eso eran los comentarios que quería hacer. Muchas gracias. Bueno, si les parece, mientras se generan otras preguntas, le daría la palabra a Alejandra y a Martina para que puedan responder los planteos que han hecho Cristina y Rubén. Yo también. Perdón, no dejemos Sergio. afuera. Ya estamos discriminando convencidos hombres y mujeres. Sí. Bueno, pareciera que el binarismo no se termina. Tenemos también la cabeza seteada para pensar de esa manera. Con respecto a lo que decía Cristina, es cierto, yo no me detuve en las realidades, es imposible abarcarlas a todas, pero no me escapa, ¿no? La situación de las mujeres en Arabia Saudita y en muchos otros países donde todavía ¿no? Sufren, bueno, ablaciones clitorídeas y las casan siendo niñas, esos matrimonios arreglados convencionales. Y si bien este es un trabajo, ¿no? Que como yo decía y vos destacabas, viene con el trabajo de algunas pioneras aisladas, creo que en este momento ha ganado una fuerza, pero es cierto, localmente en algunas sociedades, ¿no? Como en Argentina, algunos movimientos en Brasil, las jóvenes que pueden salir a la calle más abiertamente a protestar. Pero es cierto, y ahí yo tomaría un poco esto que cité de Ferenczi, que el problema es que también la cabeza de la mujer está como tomada por estas ideas, ¿no? de dominio y que hacemos propia esa cabeza de hombre y no podemos dar espacio, ¿no? Son madres que educan a sus niños también con esa misma mentalidad. Sergio, bueno, él puede ahora expresarse porque él tiene ese estudio que ha traído, ¿no? Cómo dentro de la sociedad los roles se van privilegiando o se van potenciando, ¿no? De lo que debe hacer un niño y lo que debe hacer una niña. Judith Butler también se extiende muchísimo en esto sobre el tema de la performatividad, ¿no? Porque las mujeres deberíamos tener ciertos comportamientos y los hombres otros. Entonces es muy difícil corrernos de ese lugar y de esa cabeza, ¿no? Como tomada por estas ideas patriarcales y este discurso hegemónico. Me sostengo también de estas ideas de Virginia Woolf porque ella decía que para escribir, ¿no? Esto hablando de la escritura femenina, la escritura masculina,
ella tuvo que sacarse de la cabeza la idea de una madre abnegada, ¿no? Y poder escribir desde otro lugar, no responder a los estereotipos también de la época, ¿no? Que era como escribían los hombres en ese momento. Ella no tuvo una educación formal, los que estudiaban eran los hermanos varones. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, creo que también de a poco ir aportando nuestro granito de arena para ir empezando dentro, ¿no? con los niños y con las niñas a empezar a generar otro tipo de visión, ¿no? Y uniendo un poco con lo que decía Rubén, potenciar esto, ¿no? Los cuidados que siempre han quedado tan dejado de lado. Decía, en América Latina la importancia de los estudios sobre el cuidado son muy recientes, no se ha valorado el trabajo doméstico, el trabajo silenciado, ¿no? Entonces, poder como reivindicar eso y empezar a potenciarlo. Bueno, esto por mi parte. Martina. Sí, gracias. Gracias a Rubén por sus preguntas. Sí, efectivamente, hubo un cambio de moda ahora con el COVID. Yo, la verdad que sí, que me agredieron muy mucho, debo de decir, y ahora precisamente con la práctica de lo online y lo rico que puede resultar el dedicarse a pensar esto que nos ha ocurrido y que ciertamente vamos a utilizar en el futuro. Ahora parece que he tenido una gran intuición y que quieren juntarse con un grupo que tengo en la Federación Europea, pero que está cerrado por ahora. En cuanto, bueno, pero eso es la gracia del pequeño cotillo. Sí que lo que me propuse hoy, y se lo agradezco, es efectivamente mostrar cómo hemos podido tener acceso a elementos online que no hubiéramos podido tener en la sesión, porque creo que los cuerpos en persona, el cuerpo marca un primer límite. Y entonces, al poder estar online, emergen intensidades emocionales y arcaicas que no podríamos encontrar de otro modo. En la línea de lo que estoy contando, tenemos el texto de Gabar sobre la transferencia erótica en un análisis por teléfono. Es lo mismo a nivel erótico. Lo que he transmitido hoy es la violencia, el ataque, la agresividad hacia mí, absolutamente inaudita y que dudo mucho esta persona hubiera podido llevar a cabo. Pero es algo también que ella ha vivido un pavor auténtico, o sea, dice mucho de su historia, en ese sentido un enriquecimiento. Y ya que tengo la palabra, me gustaría preguntar algo, o no sé, apuntar algo para María Alejandra y para Sergio, porque me pregunto cómo podríamos, bueno, por supuesto que estoy he estado muy interesada por sus dos ponencias y estoy muy de acuerdo. Lo que pasa que no sé muy bien cómo podríamos abordar el tema, porque en función del lugar geográfico también donde nos encontramos, las cosas son un poquito diferentes, porque pueden ser menos bravas en ciertos lugares de la Tierra que en otros. Yo, por ejemplo, me enfrento a nivel contratransferencial, diría últimamente, con una especie de ternura hacia ciertos de mis pacientes hombres, porque tengo efectivamente la sensación con el Me Too en cuestión de una guerra que no ha lugar y que desvirtúa mucho la profundidad del tema. Yo tuve un paciente que estuvo maltratado por su mujer, la pegó, se fue a la policía y es, claro, anecdótico, pero la policía se rió de él, le llamó maricón y le mandó para casa. Es decir, que hoy en día un hombre, aquí al menos en España, donde vivo, un hombre
está muy indefenso si vive una violencia por parte del sexo opuesto y está muy indefenso porque no le creen. Y yo no sé cómo podríamos a lo mejor a nivel social desarrollar más algo que los psicoanalistas conocemos muy bien, que es la bisexualidad psíquica, de la cual ha hablado Sergio y que me parece el concepto fundamental y nuestra vía de salvación, porque no es una cuestión entre hombres y mujeres, es históricamente un problema de aplastamiento de la mujer y de el imperio, un imperio falocéntrico, pero bueno, debería de tener otro tipo de solución. No lo sé, no sé qué pensáis. Bueno, Sergio. sí. Bueno, en relación a Cristina, esto de Arabia Saudita, y Alejandra mencionó, los musulmanes, algunos hacen la ablación del clítoris, que yo hablé sobre el silenciamiento de las mujeres, de la sexualidad femenina y del clítoris. Entonces, eso es muy importante. De tenermos en cuenta ese silenciamiento que se hace mismo en el psicoanálisis. Bueno, y pienso que es muy importante para los psicoanalistas eso de pensarmos los roles inconscientes que el patriarcado hace con los niños y niñas desde el comienzo, porque como son inconscientes tenemos que intentar hacer con que se cambie eso. Ustedes hablaron sobre eso, hay que cambiar estas reglas de funcionamiento. Entonces, eso es muy fundamental. Y creo que Rubén tocó en puntos también importantes. Primero, eso no es psicoanálisis. Antonino Ferro dice que hay dos frases que hay que retirar sumariamente del diálogo psicoanalítico. Uma es, esto está en Freud, que eso no lleva a nada, que hay que estudiar Freud y otros, que eso está en Freud, no es un argumento. Y otro que hay que sacar totalmente es, eso no es psicoanálisis, eso hay que sacar fuera. Entonces me acordé de su texto. Es verdad, la masculinidad tóxica tiene ese lado político importante, pero es muy increíble eso, por eso me pregunto de los roles masculinos y femeninos. Bolsonaro es un ejemplo del macho alfa, agresivo, violento, pero no cambió nada. Todo eso, durante su candidatura para presidente, decía, hablaba mal de las mujeres, de los homosexuales, que los criminales les iba a matar a todos. Y 52% de las mujeres lo votaron. Entonces, ¿qué pasa en este mundo femenino que 52% es la dominación masculina? Que, entonces, hay que pensar en estos roles que son inconscientes y que llevan algo así. Sobre el cuidado y los cuidados, sí. En este estudio que yo revisé de los Estados Unidos, las niñas desde pequeñas son atribuidas a los cuidados. Hasta los 4 años, los muchachos y muchachas cuidan uno de los otros, tienen una noción de cuidado. Después de los 4 años, los 7 años, las niñas quedan con el cuidado. Y hasta las mujeres, como ustedes dijeron, 70% de las personas de la salud son mujeres. Y son los trabajos que no son bien pagos, ni bien recompensados, y ni tienen mucha valoración. Entonces, desde las niñas pequeñas, eso ya está en progreso. Cuidado, tareas del hogar, enfermeras, etcétera, y muy malo pagos. Entonces, es muy serio eso también del cuidado.
Pergunta para Martina. Martina, te parece que com o tratamento online, o psicoanálise quedou sem corpo? É verdade, e é desafio para nós. Pero o outro lado, será que não há excesso de corpo em casa, em los hogares, em la família? Porque há muitos sintomas físicos em la pandemia. Muita gente com dolores, insônia, o corpo está muito presente. Então, é interessante de pensar que houve uma desaparição em excesso. Me pergunto. Para Alejandra, há escritor africano, Mbembe, Aquiles Mbembe, que habla de la necropolítica. Muito interessante, que os governos agora decidem quem vai morrer e quem vai viver. E passam, às vezes, para os médicos. É uma política que Bolsonaro usa muito, necropolítica. Bolsonaro está deixando morrer a uma boa parte da população, especialmente a população mais vulnerável, que se morra. E disse, para que chorar? Para que vamos chorar? Isso passa. Então, está na necropolítica. Estela pergunta sobre os grupos de homens que estão desconstruindo a masculinidade tóxica ou agressiva. É verdade, isso é muito importante, é movimento mundial, né? E que me pareceu muito importante. Mais uma respostita para Alejandra sobre me acordasse sobre as escritoras mulheres, Colette, que escrevia para seu marido. Há uma película hasta recente, então ella era a escritora e ponia o nome do marido, hasta que não aguentou mais e aí puso seu nome. Pero é muito interessante que há trabalho de Melanie Klein, que é las ansiedades, não me acordo exatamente o título, mas é as ansiedades primitivas em uma obra de arte. E neste trabalho me pareceu muito sutil de Melanie Klein, que ella utiliza Colette, uma ópera de Colette, para falar de la reparação, e usa quadro de uma pintora, mulher, que agora não me acordo o nome, muito conhecida também. Então, os exemplos de Melanie Klein são duas mulheres que utiliza de la obra de arte, muito significativo, esta valorização da mulher. E para Martina, sim, creio que a masculinidade está como vou dizer, em crise. Está em crise. Os homens estão em crise. Vai haver uma reconstrução da masculinidade à la luz de lo que ocorre com as mulheres. Pero creio que há excessos de los dois lados, de las mujeres com os homens e de los homens com... Pero a ideia é que a masculinidade está em crise. Há uma crise de identidade masculina, muito importante. Desde o fim da década de 60, isso começou e vem até hoje. Gracias. Sí. Quería hacer un comentario en relación a lo que expuso Martina y comentarle que hace más o menos 20 años atrás, aquí en la Argentina, la Universidad de Buenos Aires tenía un equipo de investigación sobre hombres golpeados en el ámbito de su experiencia doméstica, en sus vínculos íntimos. Y recuerdo que la consulta que venía a nuestro servicio de salud mental era porque en la Argentina se estaba haciendo mucha campaña para crear comisarías que recibieran lugares policiales que pudieran recibir la denuncia de mujeres golpeadas. Y había un movimiento de hombres que querían que también crearan un ámbito para poder llevar sus denuncias, porque en general ni en el hospital público, en las guardias de los hospitales públicos, ni en los ámbitos policiales encontraban cobijo para presentar esas denuncias. Pasados esos 20 años, me tocó en los últimos años volver a atender ya en el ámbito de mi consulta privada, a hombres golpeados, y seguía manteniéndose la misma demanda.
no hay lugar para recepcionar sus denuncias, entonces también muchas veces sentía lo que Martina comentaba, una identificación con la debilidad del hombre como una gran desprotección también. Bueno, quería hacer ese comentario porque aquí en Argentina, en Buenos Aires, también tenemos esa situación. Quisiera agregar algo en relación a esto, Maridel, que vos decís, porque si bien es cierto que se han sancionado y se han promulgado leyes que tratan de tener una visión de protección hacia la mujer y que existen comisarías de la mujer y supuestamente juzgados, por mi experiencia con esta paciente, esto no ocurre. Esto no ocurre, es una mujer que durante 6 años cayó justo en un juzgado con una jueza, con una cabeza absolutamente patriarcal, hasta que ella logró revertir y escuchar, encontrar un cambio de jueces y encontrar a alguien que la pudiera acompañar, pero ni desde el personal que se ocupaba de los niños, ni desde el equipo de psicólogos ni asistentes sociales, fue muy, muy complejo poder escucharla y encauzarla, incluso con el apoyo del Ministerio de la Mujer, ¿no? Fue muy difícil. Me quedé pensando, sí, Sergio, gracias, conocía el concepto de necropolítica, y en cuanto a las mujeres también silenciadas, ¿no? Artistas, escritoras, pintoras, hay infinidad de películas, ¿no? Donde la persona, digamos, que brilla o que escribe es ella y el que se lleva los laureles es el hombre, ¿no? Y recordaba, bueno, varias en la historia que han firmado con seudónimo masculino, las hermanas Brontë, George Sand, bueno, infinidad, ¿no? Sí. Alguien decía que el nombre era anónimo, ¿no? Y volviendo a lo del cuerpo, Martina, yo también estoy atendiendo online desde previo a la pandemia con experiencias que también presenté en SAP, y fue un trabajo mío que presenté como para ser miembro titular en función didáctica, una paciente a distancia en la que tuve que atravesar por silencios, ¿no? Tremendos durante muchísimas sesiones. Y fue toda una apuesta eso, ¿no? De cómo sostener el silencio y después también las agresiones, como vos decías, ¿no? Y me acordé de este filósofo sino-alemán, Byung-Chul Han, que él decía que la internet es como un medio de expresión del afecto, pero como en un modo directo, en un modo crudo, ¿no? Entonces que el procesamiento es mucho más difícil y tenemos que pensar en eso, en cómo lo podemos llevar adelante. Y alguien más que vos debés tener en tu rastreo bibliográfico, y la nombraste, creo, Alessandra Lema, que ella también tiene un trabajo interesantísimo sobre el lugar del cuerpo en la realidad virtual, donde Sí. cuenta también una experiencia clínica de un paciente bueno, que estaba casado y que estaba atravesando una depresión, y cómo a través del encuentro en el espacio virtual con otros hombres, él puede ir ganando la idea de un cuerpo masculino, pero homosexual, ¿no? Revalorizado. Como un espacio distinto, ella lo pensó como un espacio, creo que un espacio potencial, ¿no? Al modo de Winnicott. Bueno, ideas así como para seguir charlando. Bueno, Sí, esto es voy a dar la palabra a Martín. Sí, gracias. A Martín Parroquia. Desmuteate, Martín, por favor. Es Martín. Perdón. Martina, perdón, Martín, un minuto. Sí, Martina. Sí, gracias. A ver, bueno. Adelante, Martín, entonces. Bueno, mira, voy a tratar de ser breve. El tema es enorme. Obviamente, a mí me resulta novedoso escuchar a Martina y señalar aspectos de lo que es hoy los encuadres. Además, usa esa palabra. Los encuadres que usamos a raíz de la nueva situación, que en realidad ya se venían usando. Acá hay analistas como Carreno, por ejemplo, que han escrito libros sobre este tema y insistieron antes de la pandemia. La pandemia lo forzó. Claro, coincido con ella en que todos en general eran muy criticados. Ese tema de que no es psicoanálisis
fue una muletilla muy fea. Pero es muy interesante, me resultó lo que planteó, porque yo tengo experiencias, yo no trabajo por Zoom, por un tema mío tengo más de 80 años y bueno, trabajo por teléfono e incorporo, para contarles un poco, la posibilidad de que en la semana me envíen un breve WhatsApp o que por ahí, si necesitan, me manden un mail. Y tuve la vivencia de un paciente que su mail, su mail, era una descarga expulsiva completa, como le describe Martina. En este caso no de agresividad, sino una especie de historia épica donde él superaba todo. Es imposible de interpretar. Bueno, no sé si ella conoce los tillas de Bion, era una nube de elementos beta que en la nube había un sentido, que era la expulsión y el desagotar un interior que está jorobado. Lo que yo hice fue pedirle que lo lea, que él se lea y que después me explique un poco qué le parecía eso que había leído. Bueno, fue muy interesante, abrió muchas puertas y me hubiera interesado tocar la posibilidad de psicoanálisis, no solo con 3 veces por semana, que abunda bastante hoy la psicoterapia psicoanalítica, con encuadres muy diferentes donde el número de sesiones no se puede sostener, a lo mejor por cuestiones económicas aquí en Argentina, porque los que eran nuestros pacientes en realidad se han empobrecido con la crisis. Me interesó muchísimo lo que dijo y también su opinión sobre el tema masculino-femenino, que en realidad sobrepasa un sector individual para hacer temas que son particulares en cada cultura. Por ahí no podemos verlos con una teoría universal, nuestra, única, porque son desarrollos y culturas ancestrales particulares de cada cultura, como son, por ejemplo, yo ni sé cómo es la vida de las mujeres chinas. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, me interesó muchísimo ese camino y le quiero agregar que a mí muchos pacientes, que aclaro que los que siguen conmigo son pacientes de antes, porque dudo a veces de tomar pacientes nuevos, y los pacientes muchas veces me dicen, lo veo tal día. Y lo veo tal día, en realidad significa lo llamo tal día. Pero dicen mejor lo veo tal día. Y yo creo que si bien puede haber algo de ilusión, hay algo del encuadre interno que tenemos, que es fuerte, y también hay algo del imaginario y un juego de los sentidos que también interviene en ese comentario. No es solamente que no nos vemos, porque por ahí nos vemos. Tenemos recursos perceptuales que hacen que nos veamos. Me gustó mucho. Quería hacerle comentario a Alejandra y al colega brasilero en relación a un tema que trasciende. Estoy de acuerdo con lo que se dice, además acá en Argentina estamos un poquito menos peor que en Brasil, pero es terrible si uno lee todos los días la cantidad de femicidios y malos tratos que suceden con mujeres, que en realidad, dada la crisis actual y la crisis de ingreso económico del hombre, son las que están sosteniendo no solo la vida familiar, sino la economía, que son las que realmente, en general, por supuesto, sostienen la familia. Lo que está en crisis, además, también es la familia. Si se mueve la función de la mujer, si cae la posibilidad de ingreso económico, si el hombre queda sin el recurso de sostener su autoestima con el dinero, la familia está totalmente en crisis y no sé cómo seguirá. Eso es un tema también. Y termino con esto. No me gustaría fijar nuevas normas rígidas. Creo que en el tema ese tenemos que abrir,
Tenemos que abrir, lo cual no quiere decir rechazar lo anterior. Me encantaría poder volver a trabajar con un paciente potencial en diván, pero incluso eso a veces está cuestionado por algunos sectores. Pero no tenemos que crear nuevas reglas fijas, sino abrir. No es que le tenemos a la mujer como tiene que ser. Sí. Tiene que abrir para que sea como ella sienta que quiere ser. Yo vivo una época donde muchos amigos no están y donde además veo que la mujer es la madre, la abuela, es la que nuclea la familia en esta cultura que es bastante patriarcal. Pero, por ejemplo, si fallece la mujer, ya dejan los nietos y los hijos de nuclearse alrededor del abuelo. Se hacen más cuestiones radiales, pero no totales. Hay algo del orden de... Perdón, Martín. Termino tengo acá. mucha... Bueno, Termino. bien. Termino. Débora, luego Lía y luego Guillermo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, perdón. Le di la palabra Débora, Lía y Guillermo. Perdón. Bueno, agradezco las exposiciones. Quería contribuir hablando del tema de la cuestión de género, las masculinidades tóxicas, con un concepto y en relación a lo que, bueno, trajo Sergio y el concepto que trajo Martina también, bueno, en el que abundó Martina sobre bisexualidad, un concepto de Jessica Benjamin que me parece muy interesante, que tiene que ver con la sobreinclusividad de la fase predípica. Ella lo que dice es que los niños y las niñas en la fase predípica son sobreinclusivos. ¿En qué sentido? Aman al progenitor del mismo sexo y al del sexo opuesto y se identifican al progenitor del sexo opuesto y al del mismo sexo. Son bisexuales y son sobreinclusivos, con toda la creatividad que ello implica. Y es después, en la fase edípica, donde por el peso de la cultura están obligados a entrar en ese callejón estrecho que es el de la heteronormatividad y el de la complementariedad sexual, por la cual tienen que elegir solo al progenitor del sexo opuesto como objeto sexual e identificarse solo al progenitor del mismo sexo. Y que esto anula la creatividad, digamos, en esta estamos todos, digamos, pero como el callejón estrecho del Edipo normativo produce esto culturalmente. Entonces me pareció un concepto muy valioso, el de la sobreinclusividad predípica. Y por otro lado quería hacer un comentario también a lo que comentaba Martina con respecto a la virtualidad, que yo creo que además se produce algo que tiene que ver con vivir en tiempo real lo que le pasa al paciente. Un mínimo ejemplo, yo tengo un paciente joven que estaba esperando, era tranquilo y en un momento en la sesión virtual, justo un segundo antes de tener la sesión, lo habían llamado para decirle que no había entrado a un trabajo al que él había aplicado. Entonces, un despliegue de violencia en ese momento estaba enloquecido. Yo lo vi que empezaba a tirar botellas por un lado, gritaba, se tiraba del pelo, se rasgaba las vestiduras. Era ver eso en el tiempo real, porque en momento de presencialidad hubiera mediatizado el tránsito desde su casa al consultorio. Mínimamente, aunque viviera al lado, hubiera tenido que bajar el ascensor, caminar unos metros, subir el ascensor, y hay una mediatización, cosa que ahora no ocurre. Entonces nos encontramos con estos paisajes también. Bueno, estas dos cuestiones. Gracias. Gracias, Débora. Lía. Bueno, reitero los agradecimientos y la importancia de estas reuniones para este intercambio de desarmar prejuicios. Lo de Martina me hizo acordar que hace muchos años con David Lieberman, él, que era un muy fino observador clínico, decía que nos hizo y nos llamó la atención sobre prestar atención pensando en los intercambios telefónicos, a la voz, al ritmo, a la entonación, como un aporte de aspectos
del intercambio con el paciente que de algún modo se ponen más en evidencia con los llamados telefónicos. Yo prefiero con los pacientes, y tengo una experiencia de antes, porque tuve algunos pacientes que eran de otros países y que me llamaban por ahí del exterior en momentos en que no estaban en Buenos Aires. Poner la atención en esos aspectos que enriquecen el intercambio y después también quería pensar sobre esto de la masculinidad tóxica y me hizo recordar todo esto de la cuestión del género y de la cultura, a que en los años 60 estaba de onda algunas investigaciones antropológicas en Samoa, sobre la adolescencia, y hay un trabajo que es sobre lo femenino y lo masculino, estudiando distintas culturas y el tipo de educación, la forma de educar. La forma de educar también tenía mucho que ver con la exaltación de lo que aquí me parece un hallazgo. Se habló de masculinidades tóxicas y otras formas de educar que con ternura, con cuidado, no el cuidado del hogar, sino el cuidado que supone la ternura. Tanto el hombre como la mujer contribuían a la educación y al crecimiento, digamos, como persona, tanto de los niños como de las niñas, a través de la ternura y a través del cuidado, y no a través de limitaciones culturales que son en sí mismas prejuiciosas. Bueno, muchas gracias. Guillermo. Buenos días a todos. Primero que todo, mi profundo agradecimiento a la SAP en tanto espacio que en estas circunstancias de la pandemia se ha sabido también reciclar y nos permite seguir teniendo esta manera de encontrarnos de la forma en que podemos seguirnos encontrando. Y que además nos brinde esta oportunidad de que colegas como hoy nos hayan podido hablar de cuestiones que son tan fundamentales, digamos, así como, bueno, cómo seguimos adelante con nuestra tarea, qué está pasando con la cuestión de género, que bueno, todos saben que para mí es un tema, tanto uno como el otro, muy, muy fundamental. Y escuchando todas las reflexiones, pensaba que hay algo vinculado al tema de la identidad, ¿no? Que en épocas de tantos cambios, de tantas transformaciones, donde la pandemia ha profundizado la necesidad de procesos de adaptación, pero de adaptación activa a la realidad, como diría Pichon Rivière, no de adaptación pasiva, de sometimiento. Pero frente a esa posibilidad se juega la capacidad de flexibilidad de cada uno, ¿no? Se habló en varias oportunidades de estereotipos, ¿no? Y yo creo que entonces nosotros necesitamos poder adaptarnos activamente, encontrar las maneras de llevar adelante y de sostener lo nuestro en contextos novedosos, y como hombres y como mujeres necesitamos también estar repensando y acompañando a repensar, pero no solo desde la mente, sino desde la acción cotidiana,
las posibilidades de conectarnos con los otros de una manera diferente, ¿no? Y desde ese punto de vista pensaba que el tema de la identidad es muy fundamental, porque perder la idea de quién soy, que me permite sostenerme en la vida cotidiana y poder pensar en que puedo ser distinto y que no tambaleo al perder eso que yo suponía que me sostenía, los estereotipos, me parece como una tarea fundamental, y creo que entonces cuanto más fragilidad social tenemos, más necesitamos aportar sostén, un poco como nos decía Kaplan en todo su trabajo sobre cómo afrontar las crisis y las necesidades de aportes que se necesitan para poder sostenerse frente a los momentos de crisis. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Guillermo. Le voy a dar un minuto a cada uno de los disertantes para, si quieren agregar algo antes de cerrar. Martina. Sí, bueno, lo primero que quiero hacer es darles las gracias a todos ustedes, a su calidez, porque siempre que estoy con colegas de Latinoamérica son muy cálidos, mucho más que nosotros. Entonces, gracias a SAP, gracias a María Alejandra, gracias a Sergio por este bonito momento. Y quiero retomar un segundo esta palabra de identidad psicoanalítica que acaba de subrayar el colega, porque es fundamental para poder afrontar los cambios, tener un buen sostén y una buena base para poder hacer frente a los cambios. Y simplemente una cuestión con relación al cuerpo. Lo que he intentado describir hoy es un acceso a aspectos arcaicos del cuerpo a los que no tendríamos acceso de otro modo, lo cual es diferente a, por ejemplo, lo que decía Lemma, que es online buscar una identidad, por ejemplo, sexual a través de la identificación con un avatar o lo que sea, una identidad sexual, o la otra cuestión que me planteaban, y termino, de que ahora mismo tenemos muchísimos trastornos somáticos, y yo creo que sí, porque estamos muy cortados con los gestos barreras y con ¿Qué tal? ¿Cómo estás? el corte con No sé, pero decime, profesor. Termino. Así que muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias. Viva. Sergio. Sí, yo también quería agradecer mucho a ustedes, a María Alejandra, a SAP, también un poco sobre la identidad psicoanalítica, solo una frase que me acordé de Bion. Bion estuvo luchando en la Primera Guerra Mundial. Era un oficial de tanques, era un oficial que manejaba los soldados para dirigir los tanques en la guerra. Y decía que en el psicoanálisis también vale lo que voy a decir, pensé, vale para lo que hacemos y vale para la pandemia también que estamos viviendo. Que estamos en una guerra, estamos viviendo una especie de una guerra, pero somos los oficiales. Entonces, mesmo que estejamos con los pacientes en el consultorio, en la misma pandemia, en la misma guerra, pero nosotros somos los oficiales. Nuestra identidad psicoanalítica nos mantiene en la cuestión que Martina abordó muy bien del setting. Tenemos la ética y el setting con nosotros. Entonces, no podemos perder nuestro rol de los oficiales de nuestro trabajo, mismo con la novedad sexual o novedad de la pandemia. Sería eso. Gracias a ustedes. Ale. Solamente un minuto para agradecerles también la generosidad de Martina y de Sergio el haber aceptado
esta invitación para traernos perspectivas, como les decía, extranjeros pero familiares, que podamos seguir pensando, ¿no? Y abriendo estas fronteras. Yo creo que la crisis es para todos también, somos los capitanes, pero no, muchas veces sentimos que la balsa, como en algún Bion creo que decía, ¿no? Somos dos en una balsa que nos vamos amacando y viendo cómo, bueno, podemos sostenernos ahí, cuando el setting tradicional se nos ha conmovido, pero bueno, contamos creo que con herramientas internas y la colaboración y la red, ¿no? Que nos brindan los colegas, las sociedades. Así que bueno, nada, una vez más gracias y hasta pronto. Bueno, gracias a todos, los esperamos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.